Gabon guztioi, kaixo eta ongi etorri Radio Vitorian zaudete nola ez, eta gaur abizenei buruz mintzatuko gara euski kasuntzaren main burutan. Heráldica y genealogía. Ese es el tema que hoy Eusko Ikaskuntza nos pone sobre la mesa, en esta mesa de los estudios centrales de Radio Vitoria. Tenemos dos invitados para hablar de esta cuestión, escudos, apellidos, todos tenemos un apellido y por lo tanto todos tenemos interés por conocer algo más sobre este tema. Vamos con las presentaciones sin más. A mi izquierda está Ricardo Álvarez Lacalle, proyectista y hombre que trabaja en estas materias, en heráldica y genealogía. Ricardo, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los currículums de ambos invitados son muy amplios y por eso la brevedad en la presentación. Eso sí, hay que comentar, Ricardo, que dejas tu profesión, o por lo menos la aparcas, para dedicarte profesionalmente a estas cuestiones, heráldica y genealogía, apellidos y escudos. Bueno, vamos a decir que no la dejo para tomar, sino que continúo haciendo lo que llevaba haciendo ya durante muchos años. Yo, por mi profesión, yo soy proyectista de arquitectura, trabajaba en un estudio que tenía pues mis 8 horas de trabajo, pero solamente por la mañana. Yo trabajaba de 7 a 3. Entonces, Buen horario, efectivamente. Eso me permitía el disponer de las tardes y ocuparlas en algo. El ocuparlas en algo fue ocuparlas pues especializándome en heráldica y en genealogía. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento que cuando uno trabaja en una empresa en la que hay un único jefe y ese es mayor que tú en edad, pues como todo en esta vida se acaba. Y a mí pues se me acabó en una edad que yo tenía entonces pues 50 años y dije, bueno, ¿qué hago? Reconvierto mi hobby en profesión y la profesión la paso a hobby, y eso es lo que así fue, aunque yo ya llevaba pues como 20 o 25 años trabajando en heráldica y en genealogía, fundamentalmente en genealogía, y ahí estamos. Un cambio difícil, me imagino que con familia, una apuesta también al fin y al cabo. Bueno, sí, efectivamente, fue apostar un poco por lo que yo ya tenía bastante consolidado, y decir, bueno, pues voy a dedicar estos 2 primeros años a sentar y a afianzar el trabajo, cosa que creo que conseguí. Y en este momento, pues, la arquitectura, como digo, pasa a ser mi hobby. Sigo haciendo trabajo, siempre hay alguien que te llama para hacer un estudio, para hacer un trabajito, para hacer algo, pero fundamentalmente a lo que me dedico es a la investigación de genealogía y, por mi condición de dibujante, de proyectista, pues también a la heráldica, y así compagino y sigo manteniendo el gusanillo del dibujo activo. ¿No te arrepientes de esa apuesta? ¿Se puede vivir de esto? Bueno, no me arrepiento porque a mí no me gusta arrepentirme de las cosas que se hacen, sobre todo con ilusión. En este momento, claro, cuando aquello sucedió, pues es cuando también en casa empieza a haber menos necesidades, también digo menos necesidades porque los hijos ya van haciéndose mayores, entonces, no sé, me pareció una apuesta maja, bonita y apostamos fuerte por ella. Siempre hay una segunda oportunidad. Uno recuerda, por ejemplo, cuando habla con Chema Blasco, actor, como dice que una vez que las responsabilidades familiares ya no tenían el peso de antes, él apostó por el cine, su pasión. Buen amigo y compañero también en las labores de marianistas. Antes hablábamos a mi forma de todavía, ¿verdad? Usted también estuvo en la Junta de Marianistas, cuando yo era presidente. Recuerdo su presencia también. Y es que hablamos también, a mi derecha está Juan Vidal Abarca, y hablamos con un hombre que fue estudiante de marianistas. Juan Vidal Abarca, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en su día estudiante de marianistas, Vitoria es muy pequeño en ese sentido, y más si volvemos la vista atrás hace unas décadas, diplomado en genealogía, heráldica y derecho nobiliario e ingeniero de caminos. Un ingeniero de caminos que tiene como hobby la heráldica y la genealogía, ¿o cómo es esto? Sí, efectivamente así. El ingeniero de caminos son mis estudios fundamentales y me llevo mi tiempo.
en su día cuando hacer la carrera en 15 años, el hacer selectivo, que hubo una iniciación en los 5 años, pues ya son menos años. Bueno, y siempre tiene una afición tremenda por estos temas. Y curiosamente puede que por mi formación, digamos, científica, pues soy extremadamente minucioso en las investigaciones, de una forma, digamos, tremenda. Y eso, pues, cuando, por mi afición a todos estos temas, pues yo iba viendo documentación, bueno, especialmente bibliografía, cosas que se habían publicado, y había una falta de previsión en las cosas, y aparte de una serie de errores, sobre todo en las cosas alavesas, porque ha habido muy pocos alaveses que se han ocupado de este tema de genealogía heráldica. ¿Cuándo comienzas en esta materia? Pues a los 20 y tantos años, así, empiezo poquito a poquito, empiezo a mirar cosas, bibliografía, efectivamente, voy viendo y voy contrastando que eso está muy incompleto, que está muy mal, que se dice que hay muchas lagunas y sobre todo, peor, muchos errores. Y entonces digo, pues empiezo poquito a poquito a mirar ya archivos, documentación de primera mano, toda serie de archivos, archivos de documentación manuscrita, registros parroquiales, protocolos notariales, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo ya a hacerlo con un acervo, digamos, de documentación, digamos, fehaciente, 100%, digamos, esas cosas que va a misa. Empiezo a construir mis pequeños castillos, bueno, más que castillos de naipes, que podría decir, no, una especie de esqueletos genealógicos, sociogenealógicos, las principales familias alavesas, Sabiro y claro, ya por extensión, pues, guipuzcoanas, vizcaínas, navarras, de toda España e inclusive de Indias también. Hace unos 10 años que ya me empezó a dar por Indias y también me metí ahí a ver raíces vascas, raíces alavesas, de todo ese grandísimo desarrollo que hubo en todas estos sitios. Ingeniero de caminos, no puedo perder la oportunidad antes de entrar rápidamente ya en la materia y te pregunto sobre el tranvía. Pues Un ingeniero de caminos se tiene que preocupar o se puede preocupar, entre otras cosas, de cómo un tranvía entra en la circulación de una ciudad. Claro, evidentemente. Entonces, claro, yo veo, no sé, puede que en ese aspecto sea muy negativo, porque le da una serie de problemas con relación al tráfico, con relación a crear unas líneas en la calle Florida o en la calle Manuel Hidalgo, que se quieren dar 2 líneas de tranvías que las calles van a ser prácticamente, van a desaparecer del tráfico, se van a ocupar. Nadie ha hablado, por ejemplo, de la catenaria, por donde tiene que ir la energía eléctrica, que va a haber que amarrar a las fachadas, que va a ser un elemento, digamos, distorsionador y antiestético. En tu opinión, el problema no puede estar... Resolvería con unos autobuses diseñados expresamente, incluso unos, te digo que eléctricos incluso, pero yo creo que la solución es muy bonito el tranvía, pero todo lo que tiene el tranvía lo puede tener un autobús diseñado correctamente. Te quería comentar, Juan, el mayor problema no está por lo tanto en la avenida Gasteiz, una calle amplia No, donde ahí sería estupendo, estupendo. O por Ramón y Cajal. Tener el tranvía en la mediana. Precioso sería, llegar al acto sería, me parece estupendo ahí, no hay problema. Pero en calles estrechas. Los veo, pero gordísimos. Bueno, pues ya entramos con heráldica y genealogía. Había que aprovechar la oportunidad porque el tranvía es una cuestión que está en la calle también. Bueno, pues quisiera preguntarte, Ricardo, para comenzar y para situar a los oyentes también, ¿cuál es el trabajo realizado, no sé si el más importante, pero el que te gustaría destacar ahora si te pregunto sobre un trabajo realizado por ti? Sí, bueno, pues partiendo de la base de que yo me dedico fundamentalmente a la investigación genealógica de calle, no la investigación dedicada a publicaciones o a grandes historias y tal, sino que yo lo que hago es la genealogía del hombre de la calle, de la persona que me encarga, y dice, oye, ¿qué quiero saber de mis orígenes? Bueno, pues yo siempre hago un estudio muy documentado. Al final hago un libro encuadernado con toda la historia de su familia, en la que voy recogiendo pues todas las vicisitudes que ahí que va siendo la investigación, siempre muy fiel a lo que se escribió en su momento, ¿verdad? De forma que yo transcribo literalmente lo que se escribió en un momento dado.
y voy entremezclando la historia de esa familia con la historia de España, haciendo una especie de historia novelada, ¿verdad?, de la familia con la historia real para que se sepa en qué momento vive cada uno. Entonces, y algo que yo fundamentalmente trabajo en genealogías, podríamos decir, sin gran historia, sino que para uno son importantísimas. Pero seguro que te has encontrado con sorpresas. Entonces, bueno, sorpresas muchísimas, como lo mismo que se habrá encontrado es amigo Juan, cosas que vas viendo y que vas encontrando y que las vas archivando y que las comentas con el cliente y dices, oye, esto ahí, pues que yo no oculto absolutamente nada. Unas veces te dice, oye, pues nada, tú plástalo en tu informe tal como lo ves, o trata de enmascararlo de la forma más bonita posible. Y punto. En la cárcel, no sé quién, o no sé quién fue diputado general. Efectivamente. Entonces, me preguntas por un trabajo importante, un trabajo que me gustaría ahora resaltar. Bueno, pues por lo que tiene de importante, pues para una institución tan alavesa como es la Coral Manuel Irayer, por ejemplo, ¿verdad? Hace el año 80 y tanto, no recuerdo, puede ser alrededor del 85, la Coral Manuel Irayer iba a ir a cantar a Roma al Papa en verano, en agosto, lo recuerdo, aprovechando esas salidas de agosto que hacen ellos, siempre aprovechando las vacaciones. Bueno, pues aquel año iban a ir a Roma a cantar al Papa, bueno, más que a Roma, a la residencia de verano. Y claro, todo el follón de ir a Roma, de las entrevistas, de las audiencias con el Papa, de conseguir que el Papa escuchara un concierto de la Coral Manuel Irayer, pues estuvieron llevadas muy de cerca por Pedro Altocarra, ya fallecido, muy conocido aquí en la ciudad, y por su compañero de seminario. Este fue seminarista en su tiempo, lo que pasa que él continuó luego la vida familiar, y su gran compañero de seminario pues no era ni nada más ni nada menos que Monseñor Martínez Omalo, en aquel momento sustituto de la Secretaría de Estado. Podríamos decir que Martínez Omalo en aquel momento en la Iglesia era, si vemos la Iglesia como un gobierno, como un Estado, pues el rey sería el Papa, el primer ministro en aquel momento que tenía el secretario de Estado era Monseñor Casaroli, y el sustituto de la Secretaría de Estado, que vendría a ser una especie de vicepresidente del gobierno, y para llevar al plano político, si se puede decir de alguna forma eso, era el Monseñor Martínez Omalo, Eduardo Martínez Omalo, natural de Baños de Río Tobía, en La Rioja. También era natural de Baños de Río Tobía, este Pedro Altocarra que te digo. Y bueno, pues todo lo que se relacionaba con que españoles y riojanos y alaveses, porque se tenía mucha relación con Álava, fuesen a Roma, este hombre se desvivía. Pues. Entonces, la Coral Manuel Irayer fue a Roma por mediación de Martínez Omalo. La Coral quería quedar bien, quería hacerle un buen regalo a Monseñor. Decía, oye, ¿qué se le puede regalar esto? Algo que se le puede regalar a un hombre de esa altura que no tenga o que le haga mucha ilusión. Y bueno, pues el encargo fue hacer su árbol genealógico. Y por sus dos líneas, por el Martínez y por el Somalo, que son dos apellidos. Como aquí estamos muy acostumbrados a lo de los apellidos compuestos, que también tocará hablar durante la charla, pues este era Martínez Somalo, Martínez de primero y Somalo de segundo. Entonces yo le hice el árbol genealógico de los dos apellidos, confeccioné un libro pues con fotografías a color de las partidas de sus antepasados, luego hice un cuadro muy bonito, un esquema familiar que marcó y se le entregó a él. Tuve la gran suerte de estar en el acto de entrega del trabajo. Emilio Pinza me llamó, me dijo, oye, vamos a ir, hemos quedado con un señor para presentar el trabajo este. Estuvimos en su despacho de baños. Cuando este viene de baños en verano, pues tiene su despacho y tiene sus visitas y tal, porque bueno, pues es una alta autoridad en la Iglesia. Y fuimos a su despacho de baños, nos citó, recuerdo que teníamos una audiencia de un cuarto de hora, nos citó a las 7 de la tarde, salimos a las 8:15, esa es la verdad, porque como no nos gustaba a ninguno de los que fuimos, pues ahí estuvimos conversando sobre el tema, muy interesante. Y ese es uno de los trabajos que me produce mucha satisfacción, primero porque a él le encantó. Él fue una cosa que no se la esperaba. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegaste en ese año? Pues hasta 1550 aproximadamente. Recuerdo que con el Somalo subí bastante más que con el Martínez se me quedó un poco más corto, ¿no? porque se pierden muchas veces las fuentes de investigación, se acaban y cuando se acaban, se acaban. Este es un trabajo artesanal, pero tiempo empleado. Bueno, yo cuando alguien me encarga un árbol genealógico, por ejemplo, lo que normalmente encarga la gente pueden ser 2 o 4 apellidos. Normalmente encargan los 4, porque normalmente lo encarga un matrimonio.
Entonces se hacen los dos apellidos del esposo, los dos de la esposa, en una genealogía de las que llamamos lineales, que se va desarrollando el apellido de hijo a padre, de hijo a padre, de hijo a padre, depreciando las ramas laterales. Solamente cito a las esposas y a los padres de las esposas, pero voy depreciando ramas laterales porque si no sería inacabable. Y yo siempre doy un plazo de tiempo, siempre digo, bueno, entre 6 meses y un año. No es que cueste entre 6 meses y un año hacer un trabajo de eso, porque si solo tendrías para hacer ese trabajo, pues te lo quitarías encima en 15 o 20 días o un mes. Pero a Dios gracias hay más trabajos que hacer y claro, vas entrecajando unas cosas. Yo tengo que viajar mucho porque cuando alguien te encarga aquí en Vitoria, por ejemplo, te dice, no, bueno, nosotros de Vitoria toda la vida. Y resulta que de Vitoria toda la vida hasta tu abuelo que vino de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues luego la investigación se traslada al sitio de origen, lógicamente. Voy a ser políticamente incorrecto. Adelante. ¿Qué les cobraste? A la Coral María de ayer, prácticamente nada. Fue un trabajo, si quieres que te diga la verdad, que se cobró lo que costó justo en tiempo y en material. Ni un duro más, porque fue una cosa hecha con mucha gratitud. Políticamente incorrecto, pero porque creo que el dato es del interés de los clientes. Sí, esto no puedo poner el precio económico, me interesa, sí, pero más o menos. Sí, bueno, más o menos es difícil el decir, sobre todo así en un sitio público y en el que te está viendo mucha gente, lo que cuesta o lo que cuesta. Pero bueno, si investigan 4 apellidos, por ejemplo, pues que la gente empieza a pensar del orden de los 300.000 pesetas de ahí para arriba, rondando ahí, que cuando ven el trabajo realizado, entonces dicen, pues todavía me parece barato. Yo reconozco que puede parecer mucho dinero, pero no es caro. O sea, puede parecer mucho dinero en un momento dado y dices, oye, joder, es que todo lo que cuesta, pues es, bueno, pues, y yo siempre digo eso, puede parecer mucho dinero, pero no es caro. Ricardo, hay muchos problemas por el camino. Por ejemplo, uno sabe que tiene que acudir a San Vicente de la Sonsierra, llega allí y se da cuenta que la parroquia donde hay que mirar está abierto el lunes un cuarto de hora. Claro, eso es lo investigado. Eso le pasa al que llega a San Vicente de la Sonsierra, que va a aprovechar el viaje para tomarse unos buenos caldos de Rioja y comerse una chuletita, y entonces se le ocurre ir a la parroquia y dice, joder, está cerrada, qué pena. Pero el que solo va a la parroquia a hacer una investigación no se puede mover de casa sin la cita previamente. Yo no me puedo ir, pues no sé, la semana pasada he estado 2 veces en Palencia y la anterior estuve una vez en Valladolid, y yo no me puedo mover de Vitoria, coger el coche, hacerme 200, 300 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para llegar allí y encontrarme la parroquia cerrada, ¿no? O la parroquia o el archivo correspondiente, porque en muchas parroquias ya se van centralizando sus archivos en los archivos históricos y diocesanos, ¿verdad? Entonces, normalmente, yo desde luego, cuando me muevo de Vitoria, voy a tiro hecho. No puedo permitirme el lujo de hacerme una kilometrada para llegar y encontrarme la parroquia cerrada. Campos diferentes en los que trabajan Juan Vidal Abarca y Ricardo Álvarez Lacalle, porque Juan Vidal Abarca trabaja para particulares. Pues no, por lo general no. Alguna vez algún grafillo me dice, oye, ¿sabes algo de esto? Y tal, bueno, le doy algún dato, pero por lo general, pues yo lo que he hecho ha sido investigar, digamos, investigaciones masivas, digamos, con un criterio, como os he dicho antes, un poco político, pues investigar las principales familias que han sido las que han tenido el gobierno concretamente. Ese es uno de las cuestiones que puede ser de interés del gobierno, pues en la provincia de Álava o en otras provincias que hasta el siglo XIX pero han sido una servicio bastante constante desde el siglo XIX. Danos algunos apellidos de élite. Pues tenemos, en Vitoria tenemos pues, un grupo de apellidos, pues, los Matos de Montermoso, los Condes del Vado, los Sarría, después nadie sabe nada, desgraciadamente. El Sarría, ese señor tenía propiedades en media provincia, medio territorio. El Sarría sí, tenía, no demasiado. No tanto. Pero no me estoy equivocando. El caso es que había hace unos años un espacio para recorrer pueblos y no sé si era Conde Marqués, no sé lo que era, me aparecía en multitud de pueblos con propiedades. Tiene, por ejemplo, como propiedad el palacio cercano a Fuente de los Patos.
Sí, no, estamos hablando de Marqués de Fresno. Marqués de Fresno. El Marqués de Fresno que por él, Ibas a Manurga, Tierra Calla, y o bien por su mujer, que la verdad es que Velasco, pues efectivamente fueron reuniendo en ambos matrimonios una serie de propiedades de tiempo inmemorial. por ejemplo, ese palacio que está en el final de la herrería, creo que la familia, lo que queda de la familia, no reside en Vitoria, sino en Madrid. Un hijo vive en Vitoria y ya suele utilizar la casa, de la antigua casa de Maturana, luego pasó al Velázquez, etcétera. Otra de mis digamos, obsesiones o gustos investigativos es pues localizar todos los edificios. Como complemento a la investigación familiar, los esqueletos genealógicos de matrimonios y tal, que son interesantísimos, pues también conocer propiedades, conocer las viviendas, de quién ha sido esta casa, quién ha sido esta otra, quién ha sido esta otra. Pueden ser casas muy importantes, pero para investigar una casa muy importante a lo mejor tienes que investigar todas las esquinas al lado, porque los linderos antiguamente se escribían a la izquierda tal y a la derecha tal otro propietario, y hasta el siglo XIX no tenían numeración las casas. Y durante el siglo XIX y durante el siglo XX, concretamente en Vitoria, había unos cambios de numeración, pues habrá habido 8, 10 o 12 cambios de numeración. Y tienes que llevar una especie de progresión minuciosa por el registro de la propiedad, también es un elemento de investigación. Entonces, por ejemplo, concretando en lo que hablamos de heráldica, yo veo una casa, veo un escudo. Uy, escudo, ¿quién será? ¿Quién no será? Empiezo a mirar por ahí. Un escudo, 5 panelas. 5 panelas tenía medio pueblo, un escudo, 5 panelas. ¿Quién será tal? Pues al final, resulta que te dan una serie de apellidos, lees por ahí, esa casa era de no sé quién y no sé quién, de una familia que nunca existió en Vitoria, unas cosas absurdas. Pues yo he tenido que llegar en muchas ocasiones, coger el registro de la propiedad, de quién fue la casa, de quién fue ayer, de quién fue antes de ayer, empezar a tirar, y de quién fue la casa en el momento en que se presume que se construyó. Entonces, matemático, este escudo, entonces ya confrontas de escudo, de tal cual, con unos, digamos, criterios verdaderamente curiosos, porque muchas veces se olvidan de un apellido, porque no es muy importante, y ponen el linaje, pero a lo mejor 4, 5 o 6 escudos formando unas particiones correspondientes a antepasados los más ilustres. Ahí te encuentras por ejemplo, en el Palacio de Esquivel, es el doctor Escoriaza y su mujer, doña Victoria de Esquivel, pero doña Victoria de Esquivel era doña Victoria de Anda de Esquivel. Esquivel era su madre, pero ella, por gusto, como se hacía todo el mundo, hasta el siglo XIX que se establece el registro civil, la gente se ponía como quería, pues ella pone en el palacio, incluso están sus efigies, del doctor y de su mujer, en los laterales, una portada maravillosa, renacentista, pues ella pone el escudo de Esquivel, de Anda, que es la torre de Anda, que está al pie de la catedral, que tiene su escudo también, pero Anda, pues eran unos comerciantes buenos, ricos de Vitoria, pero Esquivel eran solarios, también comerciantes y ricos, pero eran patronos de la iglesia de Esquivel, etcétera, tenían otra solera, entonces era mucho más importante poner ese escudo ahí. Quedan muchas familias con solera que actualmente están también en el día a día de Vitoria. Prácticamente. Pues es curioso, hay 2 familias que yo, bueno, concretamente una especialmente, que es la familia Verástegui, que yo ya la documento en Vitoria en el siglo XV, a mediados del siglo XV vienen a Vitoria. Y otra familia también que se conserva en Vitoria, la de Gonzalo de Chavarri, que empieza, yo la localizo a mediados del siglo XVI. Todas las familias que hubo en Vitoria, muy importantes, ya no existen, o han cambiado de apellido, cambiando de... Pero concretamente esta, es realmente curioso cómo ha mantenido la vecindad en Vitoria durante... Luego hay ramas que viven en otros sitios, pero sí ha habido un tronco importante en Vitoria. Brevemente, por destacar un trabajo tuyo, Juan. Un trabajo mío, pues yo he hecho cosas de tipo genealógico, pues el estudio sobre los jóvenes de la Florida, sobre los másteres de Montehermoso, que citan sobre la familia del doctor Escoriaza. Hice un trabajo bastante importante pues se hizo hace varios años, que es la publicación de unas cartas entre dos amigos que eran políticos, que tienen un gran valor, que eran Fausto Tazu y Íñigo Ortega de Velasco. Entonces en esas cartas, Íñigo Otazu estaba en Madrid como no era diputado a Cortes de Álava, pero era como delegado allí.
Íñigo Ortega, perdón, Fausto Tasso, Íñigo Ortega de Velasco era diputado general de Álava, pero eran muy amigos y parientes también. Entonces, las cartas hablan de política muchísimo, pero son familiares. Entonces tienen una riqueza impresionante en cuanto a matices de las relaciones. Pues concretamente una cosa muy curiosa, dice Fausto Tasso, ir a ver al ministro de tal, hace cagar. Dice esa expresión en 1840 o 1830 y tantos, una expresión que se sigue utilizando hoy día. Cartas que también servirán para reflejar lo que era la victoria de Álava entonces. Importantísimas, porque es curioso que ahí se empieza a ver en la Primera Guerra Carlista es la convulsión, digamos, total del antiguo régimen, del nuevo régimen. Entonces estos dos eran profundamente liberales, antepasados ilustrados, etcétera, y profundamente forales también. Nace lo que se sabía llamar el fuerismo liberal, o siempre han dicho los carlistas, y los fueros. Los carlistas solo defendían los fueros, no, los liberales lo defendían exactamente igual. Después era una maravilla que a todos gustaba, a todos les interesaba. Pues en ese libro, en esas cartas, ha habido que hacer una labor de localización de personajes interesantísima, porque citan, pues está con Manuela. Pues Manuela era la suegra de Íñigo Ortega Velasco. Tiene que estar haciendo curiosidades. ¿Cuántos secretos sabrá usted ocultos a la victoria? Muy interesante, porque como precisamente hacer cartas muy familiares, pues jamás se decía mi suegra, tal, no. Que está con Manuela y doña no sé cuántas. Había que ver quién era. Una labor muy, digamos, de investigación, digamos, un poco atípica de lo que es habitual. Ahora estás en un estudio que también tiene tela. Pues ahora estoy en un estudio un convenio entre la Diputación y Eivissa y Casunta, que es el investigar y dotar de escudos, digamos, desde el punto de vista municipal, a todos los pueblos de Álava. Son 51. 51 municipios. Ayuntamientos. Esos, las juntas administrativas. Los ayuntamientos, pues, quieres que no, pues, de los 51 hay muchos que tienen escudo por origen, porque a lo mejor en un momento yo mismo les he hecho un estudio y les he creado un escudo, pero las juntas administrativas por general no. Están todas, las 331, todas. He hecho recientemente un trabajo basado en un trabajo porque Valdegovía tenía el escudo en un estandarte que habían hecho para una vez. Lo conozco, me lo mandaron y luego basado en la investigación tuya y en el trabajo tuyo, yo, claro, Juan es investigador y yo mezclo las dos cosas de investigador y dibujante. Entonces luego el ayuntamiento me encargó el dibujo que creo que lo reproduce fielmente. Ya lo he visto. Estupendo. Pues están todas las juntas administrativas. O sea, tiene que estar todas las juntas administrativas. Puede existir un pueblo que no tenga junta administrativa. Efectivamente, y esos pueblos están muy tristes y muy acontecidos porque no van a tener el escudo. Pasar las 4 aldeas que tiene de Salvatierra, Guillo, Arangua, Rízala y no creo que la otra. Pues como pertenece a Salvatierra, no son juntas. Pasa a todos los barrios de Armayona. Armayona no funciona por juntas administrativas. ¿Y pueblos en los que prácticamente queda un vecino, por ejemplo, Ciriano? Ciriano, si es junta administrativa, tiene que haber 3 vecinos. Ajá. Puede que viva uno, pero haya más empadronados. Ciriano creo que forma parte. Va a tener. Entonces, 3 años para hacer esto. 3 años, hay que, se podría decir, hay que investigar, digamos, a ver si tienen escudo. Bueno, es una labor prácticamente, digamos, se sabe el resultado que no lo tienen. A no ser que se haya hecho algún estudio peculiar o alguna junta que antiguamente fue de ayuntamiento y que fue importante y hoy no lo es, entonces conserva de tradición, pues conserva un escudo. Pero los que están bajo el pantano. Pues los están bajo el pantano, eso no, evidentemente cuando tenemos a Landa, que estuvo bajo el pantano. Azúa, Garallo, se conserva un poco en Landa, curiosamente, en Landa, bueno, no sé si vas a empezar a ser descripción, es que los pueblos de Álava tienen una peculiaridad tremenda, y es que hay muchos de ellos que son, lo que se llama el origen, posiblemente de tiempos de los romanos, el famoso fundus, que era una donación que hacían a un guerrero, y este pueblo para ti. Bueno, para ti estas tierras, este señor tiene una casa, luego
siglos y siglos y siglos después se hizo una iglesia, se agrupaba una población alrededor y nació un pueblo, de una familia nació un pueblo. Generalmente, según Oscar Baroja, que es el que la ha promulgado, digamos, con gran éxito y con gran acierto esta idea, es los Lopidana, pues es un lupus, un lupidius, o un mandojana, un mandonius, que le dieron un sitio ahí, Argandoña, posiblemente, Oña. Entonces, curiosamente, se puede investigar y se localiza ya antepasados en la época medieval de esas familias, concretamente Landa. Landa había una torre, Landa es un topónimo, quiere decir palera, más o menos, o sea, zona llana. Hay landas en muchos sitios, los hay en Castilla, los hay en el Valle Ayala. Yo lo que sí que le puedo decir, Juan, es que en el pueblo de mi padre, por ejemplo, que es de la llanada alavesa, le llaman Landa a donde hay verde y Larra a un lugar donde no hay verde, no está cultivado. Lasca o Lastra, sí, está yeco o algo así. Claro, si uno aplica el euskera automáticamente a esos términos, pues sí que coincide. Para eso unas horas horribles los cursos y me rompían mi trabajo, lo tuve que dejar. Pero para mis investigaciones, desde luego, de cuestión de apellidos, investigaciones, pues recuerdo de gran interés. Concretamente en Landa, es un caso particular. Hubo una torre, tenía su escudo, ese escudo, aunque la torre está inundada, alguien lo cogió y lo llevó, y está en un cerramiento que hay en lo que queda del barrio de Landa. Ahí está el escudo de Landa, con dos lobos y una franja en medio. O sea, lógicamente a Landa, no sé si correctamente es junta administrativa, yo creo que sí, le corresponde ese escudo, por si no origen unifamiliar. Hay otros muchos Lopidana. Lopidana en las bóvedas de su iglesia tiene el apellido Lopidana. Y hay que inventar. Y los que no salgan, hay que inventarlos. Pero con una lógica. Siempre con una base, una base documental, científica, histórica. Se ha hecho un baby, que no nos gusta esa palabra, se han cursado una serie de consultas a todos los pueblos para que nos digan si tienen escudos, si recuerdan que alguna vez han tenido escudo, y si no lo recuerdan, pues qué les gustaría a ellos de su pueblo que se representase en el escudo, que el escudo contuviese, pues no sé, pues un lobo, porque hay muchos lobos y nos comen o una vaca, o no sé, o una fuente, o un molino, cosas de esas. Había una serie de respuestas, muy pocas, pero bueno, por lo menos no se puede ir uno por uno, ir al pueblo a hablar con unas y con otras, pues la voz ya, una magnitud tremenda. Tenemos 20 minutos. Efectivamente, al final va a haber que inventar escudos. ¿Cómo se han inventado? Todos los escudos se han inventado en algún momento. Tenemos 20 minutos, vamos a aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, Ricardo, ¿apellidos desde cuándo? Los apellidos, ¿que desde cuándo existen? Sí, bueno, pues los apellidos, aunque hemos dicho, he comentado antes que la investigación normalmente pues va hasta mitad del siglo XVI, cuando investigamos un árbol genealógico, pero no por otra cosa, sino por ya falta de documentación, ¿verdad? De los archivos de donde nos nutrimos los investigadores fundamentalmente son los archivos sacramentales, y ahí se acaban ahí se acaba la investigación porque ahí comienzan los archivos, ¿verdad? En el Concilio de Trento es cuando nace la ley que lleva a que las iglesias registren los sacramentos. No era una función de registrar la gente que vivía o esto, que luego ya nacen los libros de matrícula y los libros de tal, pero al principio lo que se registraban la gente que se bautizaban, los que se morían, los que se casaban y luego posteriormente los que se confirmaban. ¿Y hasta qué año llegan? Hasta 1550 puedes preguntar. En Álava tenemos la gran suerte de que hay algún libro, y ahora estoy viendo la primera página, por ejemplo, del libro sacramental de Oteo, y empieza así: en 14 de enero del año 1500. Es uno de los más antiguos. Hay algunos en Marieta, algunos de final del 400. O sea, claro, lógicamente cuando nace la ley de llevar el registro sacramental, es que en algún sitio existía la costumbre. Y en eso fuimos un poco adelantados. Así como hubo cleros que fueron un poco reacios a eso. Esto nació de Trento y en todos los concilios pues hay gente a favor y gente en contra. O sea, y por ejemplo tenemos que en las iglesias de Navarra, el clero navarro
fue reacio a unas cuantas disposiciones del Concilio de Trento. Y entonces cuando no acoges unas normas, pues a lo mejor, aunque sean muy interesantes, por rechazo, rechazas todas, ¿no? Y antes nada de nada. Antes nada de nada, cuando uno llega en su investigación a esa fecha y ya te cortas, pues porque te cortas, porque las partidas ya son muy pobres, muchas veces no se cita, bueno, ya en 1600 ya empieza a no citar a los abuelos. En 1500 y pico hay veces que te dice, bauticé a Juan, hijo de Pedro y de María, y punto. Hijo de Pedro y de su mujer. Eso, de Pedro y de su mujer, o sea, porque su mujer no podía ser otra que la de Pedro. Claro. Entonces no había esa necesidad identificativa que tenemos hoy, esa necesidad de filiación que tenemos hoy. Anteriormente, bueno, pues cuando llegas a esas fechas y tienes mucho interés, pues a lo mejor te surge que hubo un miembro de esa familia que en un momento dado hizo una prueba de nobleza. Y existen las pruebas de nobleza hechas ante la Real Chancillería de Valladolid, por ejemplo, que era donde normalmente se hacían en toda esta zona. Pues eso te puede igual remontar otras 2, 3 o 4 generaciones más, con lo que llegas a 1400, pero muy siglo XV. Y toda lengua tiene sus apellidos, por ejemplo, por mezclar Díaz de Mendívil, mi caso, por ejemplo, Díaz y Mendívil. Mendívil origen pues en euskera y Díaz castellano. Bueno, ahí hay dos formas, yo creo que hay 2 formas de creación, vamos a decir, de esos apellidos. Yo he topado con las 2 en varias investigaciones y creo que Juan ratificará lo que voy a decir. Y yo he seguido un apellido compuesto, vamos a imaginar por ejemplo pues un López de Heredia, y he seguido con López de Heredia, amigo, remontando de pueblo en pueblo, hasta llegar a Heredia, y en Heredia eran los López. Cuando llegas a Heredia no se les cita a estos, vas investigando hacia atrás, obviamente todas las investigaciones son de hoy a ayer, ¿verdad? Cuando vas investigando hacia atrás, pues topas con que a ese López de Heredia, que le empiezan a conocer como López de Heredia cuando va a vivir a Salvatierra, por ejemplo. Y allí es conocido como Heredia, por lo menos así lo he visto yo. Sí, porque es de Heredia. Pero cuando vas en la investigación y llegas a Heredia, por poner ese ejemplo, allí López. Allí era López. Y cuando bajas a la tierra, es el López de... Es cuando se denominación esa es una forma de creación de ese apellido compuesto de los que en Álava tenemos tantos, tan ricos, y tan perdidos, que yo en mi despacho llevo, en ese momento llevo varios expedientes de recuperación de ese apellido. Yo siempre animo a la gente a que recupere, porque eso es un patrimonio perdido. Aunque se han perdido muchísimas, siguen conservando, y luego, sobre todo en la zona rural, masivamente. Y luego hay Ricardo, por ejemplo, Ivanovich, Perasovich. Eso es lo mismo. Sí, normalmente es que el Díaz es hijo de Diego. Nace primero el patronímico. ¿Y López? Hijo de López. López como nombre. Todo esto es además curioso porque el siglo XII y XIII que seguía a rajatabla. Lo de Diego López, hijo de Martín. Lo puede ver en los señores de Vizcaya. López Díaz, el hijo Diego López, el nieto López Díaz. Eso es lo que te iba a decir, que la otra forma de apellido compuesto es la que normalmente se llevaba en las familias, vamos a decir, más nobles entre comillas, o más conocidas o más importantes, ¿verdad? Que mantenían el linaje, por ejemplo, pues los de Mendívil, Díaz de Mendívil. Pues tú imagínate que un antepaso tuyo se llamaba Díaz de nombre, o Diego, Díaz o Diego, Díaz es una apócope de Diego, entonces que se llamaba Díaz de nombre. Entonces, y era Díaz López de Mendívil, porque su padre seguramente se llamaba López, y él toma como apellido el Mendívil, que era el linaje, y el López como hijo de López. Pero los hijos de ese Díaz López de Mendívil ya no se apellidarían López de Mendívil, sino que serían Díaz de Mendívil, porque eran hijos de Díaz o de Diego. ¿Y cuándo se fija? Cuando se empieza a escribir. Pero fundamentalmente cuando se empiezan a registrar los apellidos de alguna forma, porque mientras los apellidos no son hereditarios de forma escrita, pues cada uno, vamos a decir, que ponía un poco lo que... Y esa familia en origen, en Heredia, por ejemplo, se pone el López de Heredia el día que se marcha de Heredia. Bueno, normalmente sí.
No, he visto... Lo que pasa es una nebulosa en el tiempo tan grande la que hay, y una distancia tan brutal, desde la creación de los apellidos que empieza a ser siglo X, XII, cuando los apellidos empiezan a usarse, porque es que hasta ese momento, hasta entonces, la gente no tenía necesidad de utilizar apellido. Uno era Pedro el Molinero o Manolo el Panadero. Incluso inicialmente, pues hasta el siglo X así, solo usaba patronímico. Juan Martínez, Martín, como Diego, pues Diegues. Existe por ahí ese nombre. Iván Ibáñez, que es la forma de... Hay uno que a mí me pregunta mucho, cuando digo, oye, ¿y Ortiz? De Ortiz, de Fortunio, y de Fortunio Fortun, y de Fortun Ortun, y de Ortun Ortiz, o sea, es una... Rodríguez viene de Rodrigo, y Ruiz viene de Ruiz. Ruiz es un apócope de Rodrigo. Y esto se puede trasladar a otras lenguas. Os daba el ejemplo de los Mac no sé qué. El O apóstrofe es off, que se indica el honor, los Donald, en un sitio en Islandia siguen funcionando con patronímicos, solo no tienen apellido. El hijo es no sé cuántos son, el nombre del padre con son, Johnson, y no sé cuántos Dotis, esas son las hijas. Sí, y así se apellidan, y no tienen más nombre que el nombre del padre, por ejemplo, con el patronímico. En lo de hijas, ha habido veces que me he vuelto chiquita hasta que te das cuenta de lo que va, y hoy eso desde luego ya no me sucede. Pero hay zonas, por ejemplo, de Extremadura. Hay zonas de Zamora, limítrofes ya con Portugal, zonas del sur de Galicia, en el que había una costumbre muy curiosa que todavía existe en Portugal, que a los hijos se les ponía el apellido del padre y a las hijas el de la madre. Sí. Con lo cual, en muchos más sitios. Sí, pero vamos, yo fundamentalmente he encontrado, investigando todo, pues eso, Extremadura, Zamora, Salamanca, toda la zona, vamos a decir, relacionada con Portugal, al hijo se le ponía el apellido paterno y a la hija el apellido materno. Y muchas veces, pues ahora me estoy acordando de un apellido que hay aquí en Vitoria, porque he hecho un trabajo sobre ellos, por ejemplo, que es el apellido Merchán, que procede de Extremadura. Y yo iba haciendo mi investigación y de repente encontraba, pues María la Merchana. Claro. Sí, también. María María la Merchana. Era de ponía femenino. Hija de Merchana. Al apellido. Con los tantos por ciento, habitualmente, si cogemos ya todo el estado, suelen ser referencias a lugares geográficos, como es nuestro caso. Una gran proporción. Una gran cantidad de apellidos. Hay cantidad de apellidos que a mí me llegan, que la gente me consulta y me dice y tal. Y sabes que muchas veces ¿qué es lo primero que hago? Aunque sea descubrir un poco mirar el nomenclator de pueblos de España, o el Mador, o el tal. Por otras modalidades, aparte de lugares geográficos, pues ya sabemos, Álvarez, hijo de Álvaro, me imagino. Álvaro, modalidades. Sí. Bueno, aquí los patronímicos y los toponímicos son los que se llevan la palma. Otras modalidades, pues son los motes. Sí. El negro, el moro, correctamente, o sea, balsa. En Álava se usa mucho el balsa, que se echa. Entonces, en todos, el crespo, que fuera el del notario, del cura. O sea, profesiones. Luego tenemos los apellidos, no debemos olvidar también los de profesiones. Los herrero, los tejedor, los no sé qué, pues todos esos también acaban convirtiéndose en apellidos. Porque son... y luego están los de los judíos conversos, por ejemplo, cuando los reyes católicos expulsan a los judíos de España en 1492, no se van todos los que están, ni muchísimo menos. Se camuflan, porque muchos solo se van los que pueden irse. Los que tenían poder económico pero están haciendo otro lado, pero los que se quedan deben de cristianizarse. ¿Y qué sucedía entonces? Que decían, ¿qué hay que ser? Hay que ser cristiano, hay que ponerse un apellido cristiano. Pues yo llamar Santa María. Y esas cosas, por ejemplo, decir Santa María por decir algo, hay un dicho, y el nombre no tenía García que poner, efectivamente. En el caso del euskera, Echeverría, por ejemplo, Casanueva o Garayzábal, época grande, amplia, ¿tiene que ver algo con los caseríos, con el medio del río? Sí. Y luego tienes los de arriba, los de abajo, los del medio, los del río, la de Coa. O sea, eso es el mismo apellido, y luego con un montón de sufijos
que indican, pues eso, la casa nueva de arriba, pero también existía la casa nueva de abajo, o la casa vieja junto al río, y entonces se va formando el apellido en euskera de los Echevarría, de los hablaba del nombre de pueblo, patronímico de pueblo. En Álava podemos construir a barrios, pero el de casa a casa, pues ya puede ser, a no ser de casa solar, evidentemente, pues salvo la Mayona, que es absolutamente, digamos, de vertiente guipuzcoana. Vaya Yala no, sigue más. Suele ser numerosas referencias a casa. Sí, la casa. Digamos, nunca verás un apellido que procede de pues el Prado de arriba, no. Es que había una casa, era la casa, estaba la Prado casa de del arriba. Prado de arriba, y luego está la misma familia que un hijo bajaba al Prado de abajo Y hacía otra casa. Pero los apellidos siempre, y todas esas referencias que traducimos, el no sé qué de arriba, el Larra, el Landa, se refiere siempre a una casa, a un pueblo, pero nunca se crea un apellido que no haya una casa, que es lo fundamental. Tenemos en el control a Javi Sáez. En el caso de Sáez, Sáez, ¿de dónde viene? Hijo de Sancho, Sánchez Sáez. Sí, además es una gama amplísima, los Sáez, los Sanz, los Sainz, todos son es curioso de Sancho y como hijo de Santos y Santius, Santos y Sancho. Su nombre Sam, como nombre. Y García como nombre. García realmente es un nombre que no ha evolucionado. Con esa terminación. Hay García también. Sí, pero vamos. García es en Jaén. García es un nombre propio. Características de los apellidos alaveses. ¿Compuestos solo en Álava o no? No. Los hay en todas partes. En todas partes. Lo que pasa es que Álava, por ejemplo, quizás es donde más hubo y fundamentalmente donde más se ha conservado. Yo siempre digo eso, no es que sean los únicos. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí se conserva y en yo otros tengo lugares no? Yo sé que una teoría. Hay conozco gente que dice, yo he perdido el D no sé dónde, o resulta que a mí me quitaron el D. Ambos casos. Sí, bueno, lo de me quitaron es muy de... Sí, muchas veces eran mis antepasados, ¿no? La gente, muchas veces cuando se hizo el concepto civil, la gente dirá, ay, no, que es muy largo, le da a la gente como apuro, el que le escribiesen todo. Martínez de Contrasta, y se quedaron con Contrasta. O se quedaron con Martínez. Sí, efectivamente. La creación del registro civil fue muy buena para lo que fue, pero fue nefasta para esto. La creación del registro civil, todos los apellidos se pierden, los apellidos compuestos que se han perdido, la mayoría se han perdido en el inicio del registro civil. ¿Qué pasa? Que no lo éramos muy cabezones y entonces aquí la mayoría sí que decía, no, Martínez de Contrasta, y en otros sitios no, ¿o cómo es eso? No, es eso no. La pérdida del patronímico ha sido en el siglo XVI, XVII, que fue en La Rioja, en el Pulso de Vizcaya, en esa época te encuentras, pero patronímicos, nombres compuestos como los alaveses, te encuentras cantidad, pero se van perdiendo. Yo tengo una teoría que es que Álava estuvo romanizado de una forma tremenda por su sitio de asesinada calzada y la manía administrativa se mantuvo. Y esos tres nombres, los tres nombres romanos, el nomen, prosnomen y el cognomen, pues esto tiene que ser algo parecido y tiene que haber algo especial, porque Álava, digamos, es el paso de mutaciones, digamos, procesos de mutaciones. Pero no se ha perdido, en cambio, el que haya propensos al aislamiento y a mantener, ahí no se han perdido, ahí se encuentran Martínez de tal, la mayoría de ellos, los apellidos vascos de regambre en el siglo XVI, casi todos con el Ibáñez, Pérez, Martínez. ¿Y no queda alguna otra isla en el estado? No. Álava. De hecho, cuando vas a Álava, ¿entramos ya nada o no? Ya nada. Tú vas con tu DNI a un hotel a Córdoba, bueno, y cuando te cogen tu hija de mendigo, que no me dé dos apellidos, no, estoy dando uno, pero y no me dé dos. Pero si el tío de registro es un poco nervioso, enseguida te dice, hombre, ¿es usted a la vez? Tengo una anécdota. El señor Hermida, en un concurso de televisión hace unos años, pide un apellido, le dan un compuesto a la vez y dice, que no me dé dos apellidos. Respuesta no acertada, otra llamada. Claro, ¿En serio? Fíjate tú. Bueno, yo he asistido, yo he hecho alguna investigación, en una investigación, la creación de un compuesto. Yo hice una vez, me encargaron de hacer un árbol genealógico sobre unos Martínez Escauriaza, eran Martínez Escauriaza. Y yo eran de Bilbao, empiezo a investigar. Yo las aprendo. Los Martínez Escauriaza, está y los voy tirando para arriba, y llega un momento que dice, fulanito Martínez Escauriaza, hijo de, por ejemplo, Juan Martínez y María Escauriaza. Digo,
aquí nace el apellido supuesto, pero los hay. Sí. Pero generalmente la zona de Pancorbo, el Martínez venía, no, de Pancorbo no, de Vilvesta, de la Bureba burgalesa, y este viene a la zona de Llodio y el caserío Escauriaza. Allí se casa y sus hijos son Martínez Escauriaza, dos apellidos, pero los nietos ya toman como primer apellido los dos del padre, claro, y como segundo el primero de la madre, y entonces se crea el Martínez Escauriaza, que lo mantienen hasta hoy, pero igual durante 8 o 10 generaciones. Nos quedan 2 minutos. Nada, decía que corto. No, de nada, Cuartango, montaña, todo. Montaña Vía también. Correcto. Todo, prácticamente. La Rioja también tienes. ¿Y otras características? ¿En Álava? En Álava, peculiares de apellidos. Aparte de esta. Pues que eso, el uso del patronímico, que lo aplicaban a todo. Como el apellido Placer. Pues llegan a formar el Díaz Placer. Concretamente, al margen de una familia que se cree apellido así, hay un señor de no sé cuántos días, dicho Placer. Llevan Díaz Placer. ¿Quieres que te justito lo que me pasó a mí, por ejemplo, en la extinta Antena 3 radio? Yo empecé a hacer un programa y entonces me hizo la careta del programa Ramón Uribe, todos lo conocemos, que estaba entonces en Antena 3. Y cuando me hace la careta del programa, pues para presentarme, me dice: el experto en heráldica y genealogía Ricardo Álvarez de la Calle. Y yo le digo: Ramón, tienes que repetir la careta. Pues, porque yo soy Álvarez de padre y la Calle de madre. Pero para que veas la influencia tal que hay, que tienden a unirlos. Dice Álvarez de la Calle, ¿por qué? Pues porque hay muchos López de la Calle y Martínez de la Calle. Dice: pues este Álvarez de la Calle, pues seguro que es Álvarez. Y entonces tuvo que repetir, lo cuento como anécdota ya entre comillas, la careta del programa, porque me puso Álvarez de la Calle. Y digo: hombre, no tiene nada que ver, pero no soy ese señor, Diego. O sea, lo mismo que no es ese señor al que le quitan. Si llego a ser Álvarez de la Calle, no me hubiese gustado que me hubiesen presentado como Ricardo de la Calle o como Ricardo Álvarez. O sea, me hubiese gustado completo. Entonces, sí, creo que habréis despertado la curiosidad de muchos oyentes. Tenéis la oportunidad de dejar vuestro número de teléfono, por lo que sea, por un ayuntamiento que quiere llamar, un particular. Ricardo, yo no tengo ningún problema, si así lo quieres hacer, yo encantado de la vida. Creo que es una información más de los oyentes. Sí, bueno, el lanzar el teléfono, que yo creo que si piden el contacto a Radio Victoria, les van a poner en contacto con nosotros inmediatamente, no hay ningún problema. Pues se ponen en comunicación con este periodista y les aporto los números de teléfono y las referencias. Además, para satisfacer cualquier curiosidad sin ningún compromiso, que también me pueden llamar para satisfacer una curiosidad. Oiga, ¿y usted qué piensa sobre esto? Pues yo le daré mi opinión y punto. Luego, si hay que profundizar en una investigación, pues ya hablaremos. Hay cosas por ahí que intrigan mucho a la gente. Y si no quieren esperar hasta la jubilación. Una explicación muy sencilla, además. Y con la jubilación, pues meterse en esta materia, en los apellidos de cada uno, porque hace falta tiempo para elaborar un árbol genealógico. Pues Juan Vidal Abarca, suerte con ese trabajo. Sí, estamos, llevamos 6 meses. Entre la Diputación de Eusko y Gascuntza, que lo lleva Juan adelante, escudos para los 51 municipios para todos de Álava y 331 juntas administrativas. Y Ricardo, a seguir viajando. Eso esperemos hacer. Y seguir trabajando. Lo mismo que la heráldica. Yo la heráldica de apellidos también realizo muy asiduamente. A los dos, muchas gracias por estar en Radio Victoria en estas tertulias de Eusko y Gascuntza. Badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Nuen eta Radio Victorian Eusko y Gascuntzaren mai gurutan. Agur!